Muy buenas a todos, todas. Hoy tenemos aquí nuestro primer episodio, como ya hablaba en el episodio piloto. Vamos a hablar de las crisis porque todos hemos atravesado momentos complejos, momentos de altibajo, ¿no? Y cómo estos momentos pueden ayudarnos a estar un poco más cerca de nosotros, de nuestra verdad y a convertirnos en aquello que deseamos ser más allá de la herida y más allá de estos momentos, ¿no? Así que, nada, bienvenido y empezamos. Estás escuchando Deja Abierto, un podcast con Chechu Gómez que abre las puertas al crecimiento, la sanación y la verdad. Un espacio íntimo para acompañar y transformarnos. Hoy tenemos con nosotros a María Cazorla como primera invitada. Muy buenas, María, ¿cómo estás? Hola, Chechu. María, María es psicóloga cognitivo-conductual, trabaja con niños y con adolescentes en la clínica Olimar, aquí en Málaga, concretamente, y además es especialista en el nivel 1 de MDR. Así que nada, María, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, muy contenta. Ya sabes que a mí una charlita psicológica me encanta. A ella le encanta hablar por estar en el mejor momento, y en el mejor sitio, a ella. Sí. Bueno, ¿por qué crees que es importante que hablemos de todo esto, de las crisis, de los malos momentos y tal, ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo para normalizarlo, ¿no? Para no medicalizar, para no psiquiatrizar momentos que todos atravesamos, como tú bien has dicho en la presentación. Es que todos hemos pasado por un momento así y oye, está bien aprender de ello, hablarlo y terminar superándolo, claro. Ya, claro que al final, bueno, yo también la intención que tenía como primer episodio, cuando hablo de las crisis, es como todos estos momentos que se colocan en la vida para, bueno, pues para enseñarnos o para mostrarnos algo, y porque creo que es el punto de partida de todos los siguientes episodios en los que vamos a hablar de todas las movidas en general que tenemos, ¿no? Entonces yo la intención que tenía con este episodio es como hacer una invitación más a lo que es a ver la crisis como un umbral y no como un fracaso. Entonces, cuando hablamos de crisis psicológica, ¿qué entendemos por crisis psicológica? La palabra crisis es una movida en general, pero si concretamos en la psicología... Para mí la crisis es una circunstancia en la que algo dentro de ti se detona y desborda los recursos que tienes, ¿no? No sabemos algo interno, algo externo, bueno, pues ocurre algo dentro de ti y te encuentras en una situación que no tienes recursos para afrontar esa situación que te está sobreviniendo. Claro, yo el tema de las crisis y de los cambios en general, ¿no? Porque yo cuando hablo de crisis hablo de un pico alto de insostenibilidad, ¿no? En lo que viene a ser, ¿no? Es como... Creo que es importante porque cuando hablamos de crisis psicológica es una crisis humana igual, ¿no? Cuando uno tiene una úlcera en el estómago, le duele el estómago porque es un aviso que tiene el cuerpo, nuestro sistema nervioso, para indicarnos de que hay algo que hay que cambiar, que no está bien, o que por lo menos hay que echarle un ojo, que hay que mirar, ¿no? Pues cuando pasa en la psicología pasa lo mismo, ¿no? Cuando se nos presentan ciertas cosas y no podemos avanzar a partir de eso, lo que sea, creo que es como un terremoto, ¿no? Que aparece para enseñarnos y para decirnos, mírame, hay algo que no está funcionando. O ya es en tu sistema de creencias, en tu día a día, en lo que sea. Hay que mirarse y hay que crecer, ¿no? Como es una invitación, la crisis te dice, amores, aquí ya no funcionamos. Mírame, por favor. Aquí ya no funcionamos, aquí está pasando algo, hay que cambiar lo que sea, ¿no? Sí. Por lo menos sanar algo. ¿Crees que siempre tiene que ver con el sufrimiento? ¿La crisis? Con el sufrimiento, con que se derive en sufrimiento, con que la crisis derive en sufrimiento. No creo que siempre tengamos... Para mí el sufrimiento también es cuando, en este caso creo que aparece cuando intentamos luchar contra eso, en contra de, no a favor de. Es decir, me viene un momento de crisis, yo entiendo que eso supone una incomodidad y un malestar grande, obviamente, pero creo que cuando no nadamos a favor de eso y, como tú dices, nos escuchamos, nos miramos y no queremos eso, lo rechazamos, no me viene bien, porque llevamos un ritmo de vida que a veces no nos viene bien pararnos.
pues ahí aparece el sufrimiento. Yo creo también que bueno, que no esto que básicamente lo que estás comentando de lo que es la negación o el no me viene bien tener una crisis, yo creo que a nadie le viene bien, ¿no? Bueno, en primera instancia, ¿no? Cuando pasa el tiempo es ya... incómodo, es muy incómodo, claro. y es desagradable a priori. Momentos, sí, claro, sí. claro. Pero también tenemos ahí un conflicto con las emociones desagradables, con lo incómodo, es que, bueno... Claro, esto... es como partir de lo básico, ¿no? En plan, siempre también hemos dicho que las emociones son o positivas o negativas, cuando realmente no tiene que ver con eso, sino todas son adaptativas, ¿no? Todas son necesarias, y cuando hablamos de las negativas, más que negativas, deberíamos cambiar el discurso a desagradables, claro. o más incómodas, ¿no? Por eso claro. es como, creo que de la película Un monstruo viene a verme, no sé si la has visto. No la he llegado a ver, pues, tío, no. Ya va siendo hora. Fatal, me la apunto ahora mismo. El otro día, además, lo vi con mi compañera de piso y con el novio, nos pegamos una pecha de llorar. Hay una frase que dice el monstruo, ¿no? De la peli, que no hay nada más humano que no querer sentir el dolor, ¿sabes? En plan, claro. ¿quién quiere hacerse daño? ¿Quién quiere sufrir? Nadie, pero es que es parte de la vida y además inevitable. ¿No? Como no sentirlo sería un caso clínico. No, es que no sentirlo, entre otras cosas, mínimo habría una disociación, un síntoma de disociación por ahí. Porque fíjate, cuando tú has hablado del cuerpo, igual que te duele el cuerpo, y antes de empezar lo hemos estado comentando, el cuerpo y la mente, eso es todo uno, y al final son síntomas. Incluso puedo estar sufriendo psicológicamente y tener síntomas en el cuerpo, porque es todo un mismo sistema. Entonces es que son señales de alarma, y son señales incluso que nos movilizan a algo bueno para nosotros, porque cuando estoy triste, una de las cosas que nos calman a lo mejor es un abrazo o consuelo, o que nos miren. Tío, puedo estar sintiendo tristeza y alivio a la vez, y eso me ha llevado a ello, la tristeza. O sea que en realidad, como tú has dicho, son súper adaptativas. Sí, además yo también me he dado cuenta, con el paso del tiempo también y con mi crisis, que sí, que sentimos emociones, ¿no? Pero que no es blanco o negro, ¿no? Que hay muchos grises, porque normalmente la tristeza viene acompañada de nostalgia, o la ansiedad puede venir acompañada de culpa, o mil historias, ¿no? Entonces, esas contradicciones y esas emociones que conviven entre sí, creo que es lo que nos da la esencia, la humanidad, ¿no? Y es lo que al final nos hace construir y crecer en sí, porque bueno, el entender esas contradicciones es lo que nos hace subir el eslabón, porque sostener eso es una movida cuando ni tú mismo lo entiendes, ¿no? Muchas veces es sostener ni siquiera sabe uno que está sintiendo, ¿no? Es como, ¿qué es esto? Eso es validar. ¿Cómo puede sentir esta persona esto y esto? Pues sí, amor, esa persona es un ser humano. Fíjate, ¿no? Te iba a preguntar sobre qué las activa, pero creo que estamos hablando un poco sobre eso, ¿no? Porque al final es como cuando el cuerpo y la vida dicen hasta aquí, ¿sabes? En plan, ya. O te paras o te paro, ¿no? Es como ya no es inevitable, ¿no? Por mucho que uno trague, al final eso va a salir, ¿no? Gracias a Dios. Claro, Gracias a Dios hay algo que se activa adentro, y que también creo que cuando nos lo podemos, entre comillas, permitir, ¿no? Muchas veces, como hemos hablado antes del ritmo, tal, esos momentos de, a lo mejor, de parón, de final del día, o de vacaciones, o de fin de, o de un momento que me baja de repente el trabajo, ahí también creo que es susceptible a que aparezca todo eso, digamos, ahora puedo hacer mi acto de presencia. También cuando uno está preparado, ¿no? Bueno, hay cosas que no, porque si hablamos del que las activa, ¿qué cosas pueden activar? Una herida, pero la herida está ahí, ¿no? En plan, o simplemente un sistema de creencias que se va desarrollando. Pero cuando hablamos de una muerte repentina, por ejemplo, no es que te aparezca porque estás preparado, es simplemente porque la vida es así, ¿no? Claro, bueno, es que yo, por ejemplo, en un duelo, una muerte no tiene por qué suponer una crisis, a mi entender, ¿no? Es decir, va a ser un momento muy desagradable, un momento de duelo, pero el ser humano es un proceso que sabe procesar. O sea, en la mayoría de los casos estamos como preparados para procesar, porque entendemos que la vida es finita, que en algún momento ocurre. Entonces, a raíz de que las detona, depende. Depende Depende. que Acaba de aparecer por primera vez esta palabra en los 800 capítulos que va a tener esto. Depende. Una psicóloga diciendo depende. Oh. No, pero creo que muchas veces, o sea, puede ser un estímulo interno o externo,
Y si toca con alguna herida, que como tú decías, que ya estaba previamente, pues también cuando nuestra psique nos permite, puedes ver esto ahora, ¿no? Puedes entender esto ahora, esto te ha tocado con una herida y esto puede que tenga que ver con algo que... Claro. Entonces, es grande esa pregunta. Sí, grande. es súper expandida, vaya. Habría que mirarlo, ¿no? En ¿qué, cada caso. ¿Qué nos puede provocar un mal momento? Es que ¿qué mal momento? El momento malo del día, el momento malo que estoy atravesando en este momento, el cambio, ¿sabes? Que es infinito. Por el eso, cambio, un desbordamiento también. Claro. Hay algo que yo sí me he planteado mucho, cada vez tengo más respuestas a esto, pero a ver qué piensas tú. Sobre el por qué no nos enseñan a transitar, ¿no? Creo que tiene que ver en toda esta cultura del silencio emocional, ¿sabes? Además, ya sabemos que a nosotros continuamente, a los más jóvenes, en el momento en el que nos ponemos a hablar de estas cosas o sentimos un poquito más de la cuenta, es como la generación de cristal, que eso es como una definición bastante heavy, bastante invalidadora, ¿sabes? En plan, porque es como... Ya aquí hay una cultura del silencio emocional que venimos arrastrando desde la dictadura, desde la transición, desde todo el rollo que nosotros estamos rompiendo como de alguna manera, ¿no? Pero ¿por qué piensas que no nos enseñan? Tú como psicóloga, ¿qué es lo que te encuentras? Claro, es que cuando no nos enseñan y hablamos del individuo, para mí hay que irse ahí al seno, ¿no? A la familia, de dónde vengo, dónde he sido criado. Claro, si mis papás o mis figuras de cuidado, de apego, no han tenido estrategias de identificación emocional, de validación emocional, claro, es que también entiendo que de alguna manera serán víctimas de, no me pueden enseñar a mí lo que ellos no saben hacer. Entonces, pues lo que tú dices es que venimos arrastrando una cultura a nivel de contexto social, religioso, son muchas cuestiones, pero creo que es por miedo. No sabemos hacerlo por miedo, porque ¿qué hago con eso? ¿Qué solución le pongo? Somos muy solucionadores, ¿no? ¿Qué hago? Claro. Nada. O sea, nada. Evidentemente, oye, date una vuelta, haz deporte, habla con un amigo, pide un abrazo, pide ayuda, pero la emoción, como tú has dicho antes, se sostiene, se acompaña y pasará, viene, te enseña algo y pasa. Ya está. Parece muy fácil, ¿eh? No quiero... No, claro. No quiero decir que sea sencillo, pero a lo mejor no nos tienen que enseñar a hacer nada, sino simplemente sostener y consolar. Claro, es que eso es la movida, ¿no? Porque en toda esta exigencia, ¿no? De estar sosteniendo todo, estar bien, poder con todo, la productividad, el tirar, ¿no? Que esto es como súper capitalista, ¿no? El hecho de sostener tantísimas cosas, ir más, llegar a más. Esto al final exige una cosa de tienes que estar bien, Claro. Tienes que estar bien, porque si uno no está bien no va a poder coger o sostener esa emoción, ¿no? Porque tú dices, no quiero que se piense que es algo fácil, porque evidentemente no lo es sostener ciertas emociones, y más cuando hablamos de una crisis como tal, una crisis. Es súper complicado, pero claro, es que el ritmo frenético que llevamos, lo sistémico y todo este rollo, no acompañan. Entonces, claro, sostener la emoción es fácil, no, pero es que hacerla en el entorno que tenemos lo hace mucho menos fácil. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta, porque hay momentos en los que las emociones no son lo más... Hay emociones que no son súper funcionales. La tristeza en algunos momentos no es funcional para lo que entendemos como ser funcional ahora, porque estoy más apagado, tengo menos energía, pero claro, yo sigo teniendo que ir a trabajar, quedar con un amigo, hacer un trabajo de la universidad. Entonces, claro, ahí no me gusta esa emoción. ¿Por qué? Porque siento falta de energía. Y en lugar de a lo mejor acompañarnos y adaptar un poco ese ritmo y no querer seguir manteniendo el 100%, lo que quitamos es la emoción. Claro. Entonces el foco en realidad está puesto fuera. Claro. Y no dentro. Sí, y es que porque mirar hacia adentro en esos momentos es caos, ¿sabes? En plan, yo conocí a una amiga mía que es psicóloga, siempre dice, vivimos en una sociedad disociada, ¿no? Y es que creo que lleva mucha razón en eso, porque al final, sí, hay un X% muy grande que está disociado y con muy pocas ganas de trabajarse, pero porque es que no queda tiempo ni energía en poder mirarse, ¿no? Porque eso necesita de una implicación muy grande, el sostener, y evidentemente se van a provocar crisis, van a aparecer emociones que no pensábamos que estaban, pero están, que nos acompañan diariamente, y poder gestionar todo eso, pues bueno, pues no es que tengamos como hablamos, un contexto que favorezca
la evolución a partir de eso, ¿no? Entonces, sabiendo todo esto, ¿cómo nos acompañamos sin juzgarnos? No, es que esto es un movidón. ¿Cómo te acompañas en toda esa movida sin juzgarte, no? Porque aquí aparece todo el rollo de tengo que, debo, ¿no? Y todas estas disonancias cognitivas que estamos hartos de escuchar, pero que nadie sabe resolver, ¿sabes? Claro, yo, un poco rescatando algo que hemos hablado antes, intentaría no luchar con lo que me venga. Es decir, me viene culpa, me viene juicio, me viene un debería. Vamos a escuchar y vamos a entender qué es eso, porque probablemente sean creencias desactualizadas, pero son parte de mí. Entonces me están trayendo una información que lo que necesitamos es no apegarnos a ella, es decir, no fusionarnos con ella. Vale, es una parte de mí, esto es algo que yo he aprendido, pero me vale para este momento. Es decir, debería estar mejor, o debería no llorar, o debería afrontarlo con más resiliencia, ¿me está ayudando? No, lo que me está haciendo es enfadarme, o me está haciendo entrar en contradicción conmigo. Entonces, dejar eso a un ladito por un momento, tío, y compasión. Un poquito de autocompasión, mirarnos desde la empatía, muchas veces con el amor que a veces miramos a la gente que queremos, con apertura, con cariño. Oye, tío, yo no sé si habrás hablado alguna vez con algún amigo y no has entendido muy bien en qué momento estaba o qué, pero eso no te ha hecho rechazarle, claro, y negarle, sino, tío, pues a lo mejor no te entiendo del todo, pero aquí estoy, ¿no? ¿Qué necesitas? Claro. Necesitas. El acompañar a otros también, que es lo que decía en el piloto, nos enseña mucho a saber acompañarnos a nosotros, porque si al final, como buenos amigos, sostenemos a los otros, independientemente de qué sea lo que están sintiendo, nosotros deberíamos hacerlo igual, ¿no? Esto es una de las cosas que yo aprendí en uno de los templos que estuve, porque uno de los monjes decía que la compasión con uno mismo se encontraba en la meditación, porque cuando uno medita simplemente observa. Y entonces, al observar, simplemente deja ser lo que hay dentro, sosteniendo lo que hay, entendiendo lo que hay y continuando y dejando que eso evolucione y ya esté, que eso era como la lección más grande de compasión y autocompasión que íbamos a entender nunca, el sentarnos y ponernos a meditar, ¿no? Y eso me pareció súper interesante, ¿no? El valor de sentir sin culpa y nombrar sin miedo, porque el nombrar es súper importante, ¿no? El ver, me veo, me paro, vale, pues lo que estoy sintiendo es tal y lo siento aquí o necesito tal, ¿no? Porque primero es nombrar, después sería, ¿no? Localizar y luego ver qué, ¿no? Ver qué hago a partir de ahí, ¿no? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo afrontamos esto? Claro, bueno, es que si partimos de esa teoría de la psicóloga esta que me has comentado antes, que la sociedad está un poco disociada, o sea, va a ser difícil algunos de esos pasos, pero bueno. Hombre, claro, va a ser difícil. En realidad es, pues, primero pararme a observar, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre dentro de mí? ¿Qué me ocurre en el cuerpo? La emoción aparece en el cuerpo, está en el cuerpo porque es todo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy sintiendo? ¿Con qué me conecta? ¿Cómo lo experimento, no? Sí. ¿Qué pasa cuándo? Porque no es solo, vale, lo noto, vale, ¿y qué pasa cuándo noto eso? Claro, es que esto es muy fuerte. Perdona que te corte, pero es que cuando hablamos de sentir es muy heavy, porque el sentir, por la literatura, por lo artístico, por todo este rollo, es como que se ha hecho algo súper abstracto. Pero el sentir, el verbo sentir, tiene que ver con tener ciertas sensaciones en el cuerpo que nos hacen experimentar una experiencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las emociones se sienten. Claro. Como si yo ahora te toco a ti, ¿sabes? En plan, y tú estás sintiendo por el tacto que yo te estoy tocando. Las emociones son lo mismo, ¿no? Muchas veces yo creo que cuando uno no sabe ni nombrar qué es lo que tiene, simplemente es pararse a mirar qué es lo que siente y ya está. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, porque es verdad que nombrar, hay muchos estudios que hablan que nombrar una emoción ya activa mecanismos de regulación emocional en el cerebro, pero hay veces, tío, que creo que la experiencia emocional puede que no tenga palabras, ¿no? Que nos cuesta mucho ponerle palabras, y también por la comunicación y porque es necesario, a veces queremos ponerle una palabra, y si no la encontramos, lo que siento es raro, no lo entiendo y ya lo rechazo. Entonces, si no tiene palabras, ¿qué te viene al cuerpo? O sea, fíjate, hablamos de dolor, y el dolor,
tiene un componente, o sea, es físico y emocional, ¿no? Porque cuando tú dices me duele algo, o te duele la rodilla, o me duele haber perdido A. Claro. Y es la misma palabra para una experiencia física y emocional. O sea, que Literal. claro que está en el cuerpo. Cuando uno se siente incómodo, se siente mal, está en el cuerpo. Claro. Literal, lo que pasa es que creemos que es mental, y también con toda esta cultura de la prisa hemos entrenado una mente que simplemente quiere solucionar todo el rato y solucionar a partir de aquí, ¿no? De lo cognitivo. Voy a mencionar a María del Mar Campos, que viene en el episodio 3, y recuerdo que me ponía el ejemplo de la centrifugadora, ¿no? En plan, decía, es que tú intentas solucionar aquí lo que está aquí, entonces como te vienes aquí es como... Y entonces nace la obsesión, empiezan las revoluciones a dar vueltas y no vamos a ninguna parte, ¿no? Cuando simplemente es estar y acompañar todo esto. Cuando uno tiene fiebre, se puede tomar un ibuprofeno y esperar a ver qué pasa. No, y hay veces que no baja, pues esto igual y no empieza, madre mía, no puedo estar así. Da igual cuántas veces digas que por qué tengo que estar así, porque vas a seguir con fiebre, vas a seguir resfriado y vas a seguir metido en la cama. Y hay que Amores, pasarlo. ya está, tienes que pasarlo y es lo que hay. En ese momento, evidentemente, experimenta paciencia. Si hay alguien que te cuide, pues mucho mejor, porque eso en la red de apoyo Claro. es súper importante. Claro, que estamos aquí, o sea, lo hemos dicho antes, no estamos banalizando, ¿no? El sentir y el sufrimiento y la tristeza. Hay formas, entiendo, de pasarlo de una manera un poquito más cómoda, ¿no? Pues con apoyo, intentando cuidar la alimentación, el descanso, hacer algo de actividad física. Yo sé que esto se habla mucho, pero es que es cierto, es que estamos hablando del cuerpo, por lo tanto no podemos descuidar esas cosas tan básicas. Apoyarte en gente, si se te escapa esto de las manos, pedir ayuda a profesionales. Entonces, bueno, eso Si es accesible, claro, porque esto daría para otro podcast. Efectivamente. Esto daría para otro ¿Cuánto podcast. tiempo tienes, Chechu? Ese es el rollo. Entonces, bueno, tampoco quiero que suene como tips, como decía, ¿no? El rollo psicólogo de la seguridad social que coge y nos dice, estás mal, vete y que te dé el sol, ¿no? En plan, no es eso, pero sí que es una serie de cosas que a las que hay que prestarle atención, como tú bien decías, por la alimentación, el sueño, nuestro día a día y, por supuesto, la manera en la que a la hora de pensar cambiamos nuestro diálogo interno y todo este rollo, porque el diálogo interno también, ¿qué piensas de él? Porque creo que a mí personalmente lo que más me he dado cuenta, bueno, yo personalmente he sido siempre una emoción con patas, que es lo que hablabas tú del distinguir entre la crisis y tú, que no eres la crisis y eres tú, ¿no? Claro. No, la movida está en cuando hacemos de la crisis o de esa emoción desagradable una identidad. Claro. Entonces, yo soy tristeza o soy culpa, en plan, y me muevo a partir de ahí y eso no, Claro. ¿sabes? En plan, hay que saber diferenciar y distinguir una cosa, pero claro, separar, es que ahí está, es que el trabajo terapéutico está en el separar, evidentemente. Eso Y ahí es donde entra el diálogo interno, que por eso te preguntaba que qué piensas de la importancia de esto, porque yo creo que el diálogo interno es todo, ¿no? Claro, porque al final es nuestra dirección, ¿no? En lo que nos va susurrando hacia dónde, de alguna manera cómo nos sentimos, cómo abordamos lo que sentimos. Entonces, y además, no sé qué experiencia tienes tú con el diálogo interno, pero yo veo que el diálogo interno de las personas suele ser muy crítico, sobre todo es lo que más experimento, que tenemos un crítico ahí interno que de alguna manera también entiendo que tiene su función, no hay que rechazarlo, nos ayuda de alguna manera. Pero fíjate, cuando nos identificamos con esto, o con la crisis, o con la tristeza, pierdo amplitud. O sea, me estoy moviendo solo desde un sitio. Y antes lo hemos comentado, el ser humano es súper complejo, es muy amplio, entonces me puedo mover desde la tristeza y desde la compasión, desde la tristeza, incluso la fortaleza, ¿no? Intentando buscar esos recursos que tenga internos y si no, moverme para aprenderlo. Sí, que además hay quien dice que como que las herramientas están siempre dentro y que simplemente hay como que descubrirlas o desempolvarlas, ¿no? Yo creo que estoy muy de acuerdo en esto porque al final, bueno, creo que igual que todo, tenemos que hacer que el cerebro se desarrolle a partir de X cosas, ¿no? En plan, como convivir con un trastorno
y todo este rollo, ¿no? Que también hay que aprender a cómo nuestro cerebro funciona, intentar poco a poco, es un trabajo muy tedioso, puedo afirmarlo. Estoy harto de intentar convencer a mi cerebro de X cosas, la verdad. Estoy muy cansado, pero lo estoy consiguiendo, por si os sirve de inspiración. Y... Enhorabuena. Gracias. Entonces, bueno, creo que todo esto de superar un momento malo o superar una parte nuestra, no superarla, sino integrar una parte nuestra esa es la palabra. compleja, tiene mucho que ver con la disciplina también, ¿sabes? En plan, y con el día a día y cómo tú vas a partir de ahí intentando estar súper presente en contigo mismo y acompañando esa crisis que, como hablábamos, no es tu identidad, ¿no? Pero aquí yo creo, ¿no? Como una de las conclusiones que saco de todo esto es el tema de la resiliencia, que además de esto se ha hablado muchísimo. Esto es un tema, desde mi punto de vista, muy complejo, que también da para un capítulo nada más, porque con todo este tema de la resiliencia, como hablaba antes, ha cogido el sistema y ha hecho así, resiliencia, y lo ha puesto en mayúsculas en todas partes, y ahora la resiliencia se asume como hay que sostener todo, podemos con todo. No se puede con todo y está bien, ¿sabes? En plan, hay cosas con las que no vamos a poder y no pasa nada. Cuando hablamos de resiliencia, ¿qué piensas tú que hablamos de resiliencia? Porque desde mi punto de vista, lo que tiene que ver con este concepto es la capacidad que tiene el ser humano de atravesar los momentos complicados, ¿no? Y fortalecerse después de ellos, como sacar algún aprendizaje de ellos. No estamos buscando un gracias a soy así, ni mucho menos, pero sí, bueno, pues experimentar cierta renovación, ¿no? Al final, el nombre de este episodio, ¿no? El título de este episodio, cambiar la piel y transformar el dolor, ¿no? Creo que esa sería una buena definición, claro, de resiliencia. Creo que además la resiliencia es como esa capacidad que tenemos todos de hacer que ese dolor se transforme en algo que la gran mayoría de las veces es crecimiento. Ojo, con esto no quiero decir que todo pasa por algo, ¿no? Porque hay cosas que no pasan por nada, ¿sabes? En plan, y que nunca deberían pasar. Pero sí pienso que al final, si ya te ha pasado, ya te ha pasado. Entonces, vas a tener que sostenerlo, y el sostener eso te va a hacer crecer, porque vas a tener que ser adaptativo por supervivencia. Es simplemente aquí Darwin, que en paz descanse. Aparece Darwin y nos dice que el ser humano va siendo adaptativo al tiempo y a lo que le va sucediendo, y que eso es lo que nos hace ser resilientes y ser la especie más inteligente y racional del planeta, digamos. Mira, creo que esto lo podemos como resumir cuando nosotros nos estábamos preparando el podcast, cuando tuvimos esa charlita preparándonos el podcast, hablamos de romper el molde, ¿no? Efectivamente. Creo que es eso, tengo un molde, estoy aquí dentro, pero se me ha quedado pequeño o he cambiado de forma, entonces necesito romper esto para cambiar de sitio, claro, para cambiar de piel. Literal, es lo que hablábamos, ¿no? Al principio. El cuerpo y la vida diciendo, ya no cabes aquí, ya no funciona. Lo siento, amores, tiene que pasar otra cosa, ya está, ¿no? Y es muy duro porque a lo mejor tiene que ver con que se te ha muerto alguien muy cercano y la vida te está diciendo, pues ya no cabes en esta realidad porque tu realidad se ha roto en 7000 cachos porque tal persona se ha ido. O una ruptura de pareja, ¿no? Y entonces la vida te obliga a construirte de nuevo cuando hablamos de traumas complejos y todo este rollo, que al final tienes que diseñar, no sé si una realidad, pero sí una realidad interior diferente que te va a requerir de un tiempo, ya sea más corto, menos corto, lo que sea, y que no tienes que pautar, creo yo, ¿no? Yo pienso desde mi propia experiencia, no sé tú como persona, a mí el dolor siempre me ha hecho crecer, la verdad, y me ha hecho madurar de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, yo siempre digo que no soy el mismo que atravesó el dolor, pero sí soy más yo, ¿sabes? En plan, y eso es guay porque al final no creo que tenga que ver con cómo me pasó tal desgracia o me ha pasado tal cosa o he tenido que atravesar tal, soy yo más, no. En realidad tiene que ver con que me he tenido que acompañar tanto que
por narices he tenido que ser mi mejor amigo, ¿sabes? En ese sentido. Y entonces, claro que soy más yo, porque sé cómo funciona y porque me acerco un poco más a mi verdad. Claro. Que es más icónica, ¿no? Lo que hablábamos justo antes de comenzar, ¿no? Que el cuerpo, todo se adapta y todo crece en el momento en el que integras todas esas movidas que quedan ahí, que bueno, al final nos pasamos la vida integrando, tía, también te digo. Es que, en fin... Qué cansado, ¿verdad? Oh, qué pesadas las psicólogas, te lo digo. Qué pesadas soy, con que tenemos... Bueno, todo es un aprendizaje, todo hay que crecer, todo tal. Es que la vida es así, pues hija, te quiero decir, la vida es así, pero no veas la vida. En fin, sí. ¿Cómo podemos saber si estamos saliendo de una crisis? ¿Psicóloga? No me digas una fórmula mágica, por favor, no quiero un recetario. Dime en plan señales, así, señales que podamos ir viendo, porque aunque no haya una receta mágica, sí hay señales que nos indican que bueno, que estamos transitando, que estamos llegando a otro puerto. Porque yo, de todos modos te diré, pues yo me siento un poco transitando a mejor puerto y no necesito que me lo diga nadie porque lo siento, ¿no? Ahí lo tiene. Pero creo que tendrá una explicación psicológica, ¿no? ¿Qué piensas tú? Sí, bueno, al final de lo que se trata con el trauma, con las situaciones de crisis, es ir evolucionando y colocarlas, como te he dicho, integrarlas en mi historia de vida. Tú sabrás cuánto de importancia cuánto de identificación le quieres dar a eso, que entiendo que la menor posible porque lo vamos a ir colocando en el pasado. Entonces, cuando empezamos a sentirnos un poco más ligeros, más aliviados, de manera diferente. Claro. Cuando, para mí una señal importante es cuando mis reacciones ya no son tan intensas, ¿no? Cuando estamos en un momento de crisis o atravesando o sanando algún trauma, nuestras reacciones son muy desbordantes porque estoy reaccionando desde esa herida, ¿no? Cuando ya no reacciono desde ahí, sino simplemente entiendo esta sensación, me viene, comprendo que está relacionada con... Cuando ya hacemos esa separación un poco de, como hemos hablado antes, no identificarme con la reacción, con la herida, con el trauma, entiendo que lo estamos transitando. Eso no significa que en algún momento siga teniendo reacciones un poco desbordadas, no pasa nada, no es vuelta atrás, sino es simplemente pues que mi cerebro pasa por ahí un poquito de nuevo, ¿no? Y toca con eso, pero yo creo que son señales también cuando puedo conectar con los demás de una manera más profunda, ¿no? A veces estas situaciones nos provocan un poco de aislamiento interno. Claro. Estoy encerrado conmigo. Cuando empiezo a conectar con los demás de nuevo, creo que son señales que nos pueden decir, oye, pues ni tan mal, ¿no? Claro, hay una frase que siempre me acuerdo, es autor anónimo, de hecho, literal es anónimo porque me he encargado de buscarla y no encuentro quién es el autor, pero bueno, si el autor me está escuchando que me lo diga. Y entonces lo identificamos y le damos el copyright, pero hay alguien que dice que se dio cuenta de que había salido de la crisis o de que estaba saliendo en el momento en el que salió por la puerta de su casa y se dio cuenta de que los edificios de enfrente tenían un color que antes no había visto. Es como que empezaba a ver la realidad desde otro punto y desde otro lado, ¿no? Te vas a sorprender a ti mismo un día dándote cuenta de que ese tema que te perturbaba diariamente, hay veces que vas a llegar y vas a pensar, ostras, hoy no he pensado en esto porque a mí personalmente me pasa, ¿sabes? Y es la mayor demostración de ostras, hoy no he pensado en esto, ¿sabes? En plan, y además volver atrás y mirar atrás y poder mirar a quien sí eras que atravesaba esa crisis desde la compasión y decir, madre mía, claro, pobre tico, ¿no? En plan, o pobre tica lo que estaba atravesando. Que además quiero recalcar una cosa, porque seguramente muchos de los que estáis escuchando lo sabréis, tú también te pasará. Bueno, tú, amiga, tú estás pasando consulta, entonces tú evidentemente me vas a decir que sí, ¿no? Pero si te pones a hablar con la gente por la calle o con gente que tengas confianza, hay muy poquita gente que no esté atravesando un momento complicado en este momento porque es parte de la vida, ¿no? Y además, como que tenemos muchos factores que nos influyen a estar atravesando momentos adaptativos, que es lo que viene a ser una crisis. Vamos a llamar los momentos adaptativos mejor porque nos hace transicionar a algo diferente, ¿no? Sí. Básicamente yo desde mi experiencia solo quiero decir que, aunque suena tópico, al final
se acaba saliendo. Yo no te quiero decir que vayas a salir desde ya con una fórmula mágica, porque no vas a tener que atravesar momentos muy complicados. Y además yo siempre pienso que me ha parecido siempre como motivador en las crisis que he pasado anteriormente y las que me quedan, ¿no? Porque es como, hay un yo del futuro que ya me está diciendo en plan, amore, no te queda nada, ¿no? Es como, te queda un caminito todavía para poder afrontar, ¿no? Pero sí quiero decirte que bueno, que no estás solo, que sentir también es sanar y que acompañarte es muy valiente, y que si has decidido hacerlo en este momento ya tienes mucho ganado, y que bueno, que tengas paciencia y que si necesitas ayuda pídela. ¿Qué piensas tú? Pues que has un mensaje esperanzador. Es que justo has tocado eso, has tocado con la esperanza y con la confianza, ¿no? Que entiendo perfectamente que hay emociones que a veces se comen un poquito estas otras sensaciones, pero es importante intentar conectar con eso, porque son momentos en los que necesitamos un poquito de motorcillo, externo o interno, motorcillo que me lleve a curar, a sanar, a buscar un nuevo yo. Entonces la esperanza y la confianza en que puedo con esto, en que la vida, no de manera mágica, sino que la vida me va a empujar y me va a ayudar también a que supere esto, me parece importante, porque entonces, claro, si no conecto con eso, ¿para qué? ¿No? Claro, necesitamos ese para qué que nos ayude a seguir caminando. Claro que... Aunque sea difuso. No te falta que estoy aquí. No pasa nada. ¿Para qué? Bueno, tío, mi amigo me lo ha dicho. Chechu me lo ha dicho en este podcast. Bien, pues agárrate a eso. Y total, que al final el mantra, ¿no? Que se dice tanto, ¿no? Trust the process. Confía en el proceso. Confía en el proceso, que al final, bueno, tú no lo ves y va a ser muy complicado ver tus propios avances, pero los vas a ir sintiendo con el paso del tiempo cuando se vayan acumulando poco a poco. Con esto también te quiero decir que de esa crisis siempre se te va a quedar un residuo. No pasa nada, no te va a dominar, ¿verdad? No te va a dominar siempre, ¿verdad, María? No. De hecho, se terminan convirtiendo en aliados y en mecanismos de protección. Claro, cuando ya estamos en esa situación en la que se convierte en un mecanismo de protección, es cuando eso está más bien sanado, cuando tú aprendes a distinguir de dónde viene esto, pero lo que te ayuda es a enfrentar a otra crisis u otro momento difícil, no te está invadiendo en el presente, ¿no? Claro. Yo creo que para conclusionar, ¿no? Con todo lo que hemos hablado, creo que, porque podríamos conclusionar de muchas maneras, pero creo que son 3 palabras fundamentales, que sostener, compasión y paciencia. Me gusta. Creo, ¿no? Sí, sostener y acompañar, que también es una palabra que me gusta mucho. Sí, compasión y paciencia. Sí, muy buen resumen. Claro, porque al final el sostener y el acompañar requiere de paciencia, ¿sabes? En plan, esto es como cuando tienes un amigo que está malamente y tienes que acompañarlo y sostenerlo. A veces no es cómodo. No lo es, no pasa nada, porque... Totalmente, no pasa nada. Hay que normalizarlo, no pasa nada, pero creo que en eso está la amistad y en nuestra humanidad, entender que aunque, bueno, nosotros no estemos ahí, hay gente que sí lo está y que es necesario, porque hoy por ti, mañana por mí, las gallinas que entran por las que salen. Claro, ¿sabes? En claro. plan... Y que nuestro amigo puede pensar que somos, o nosotros podemos pensar que es un poco pesado en esta crisis que está atravesando, e igualmente quererlo. Claro, total. O sea, te puedo querer aunque estés pasando un momento pues que a mí ya se me está haciendo un poco bola, o yo también estoy atravesando un momento y me cueste sostenerte, pero te quiero igual. Claro, os queremos, nos queremos todos. Mucho. Y así va. Y sí, el hecho de que para otros pueda ser un poco pesado no dictamina nada de qué te pasa ni que seas más o menos válido. Por supuesto, como hablábamos y como recalcamos, valídate. Es importante además que te validen, di siempre tu verdad y que te mereces ser acompañado y te mereces atravesar el momento de la mejor manera posible y salir. Así que, bueno, María, pues muchísimas gracias, es un placer tenerte aquí como primera invitada. A ti. Espero que en algún momento vuelvas, porque eso será señal de... buena señal, básicamente. Sí. ¿Y cómo te has sentido tú? Se me ha hecho súper corto, sí, he estado muy a gustito, la verdad que creo que ha sido una charla súper interesante y además que auguro que este podcast va a ir súper, porque eres un artista, en todo lo que hace eres un artista, entonces ojalá venga a otro episodio y sigamos charlando, claro que sí.
Muy bien, pues eres todo, María. Que lo sepas que eres todo. Gracias infinitas por lo que puedo decir aquí y por lo que no puedo decir también. Así que a vosotros que escucháis, vosotras, esperamos que tengáis un buen día, una buena noche o una buena tarde, ya sea si estás yendo de camino al trabajo, estás en el coche o simplemente estás caminando por la calle o tranquilamente en tu casa, mientras cocinas, mientras lo que sea. Nada, que sepas que te acompañamos, que estamos aquí, que todos los jueves a las 7 de la mañana, de hecho, sale un capítulo de Deja Abierto. Y recordarte que la semana que viene tenemos con nosotros a Alba Castro, que es profesora de Yin Yoga, nutricionista y bióloga, y viene a hablar de la importancia de pararnos en un mundo, como hablábamos antes, tan caótico, tan desesperado, y va a venir a hablarnos de que nos paremos a respirar y a ver, porque Alba además es una persona bastante interesante y a la que le gusta hablar tela, yo creo que más que a nosotros dos juntos, fíjate lo que te digo. Qué potente, qué ganas de escucharla. Así que muchísimas gracias por estar ahí, gracias por tu presencia y nos vemos aquí en Deja Abierto.